Enero 12 del año 2021. Bienvenidos a este canal de Immigration Services Yucatán. Mi nombre es Luis Ángel Jiménez Santana, abogado, a tus órdenes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les voy a platicar acerca de una reforma migratoria que espero que me estés viendo, y si tienes alguna duda con relación a lo que vamos a comentar, nos los compartas y si es posible pues puedo contestarte a través de este medio. De lo contrario, pues esta página va a quedarse aquí, este video va a quedarse aquí, más adelante posiblemente lo estarás viendo. El día 7 de enero del año 2021 se suscitó, en este caso, o salió publicada en el Diario Oficial de la Federación, la primera reforma en materia migratoria. En este caso, reformándose los artículos 43, los artículos 64 y el artículo 144 de la Ley de Migración. Déjame decirte que en noviembre de este año, del año pasado, salió una reforma migratoria. No sé si te acuerdas, hicimos un en vivo también respecto a que los niños migrantes ya no iban a estar, en este caso, alojados en las estaciones migratorias. A partir del día 10 de enero, esta ley debe de estar vigente en nuestro territorio mexicano. Algo que quiero platicarte a ti y que me llena en lo personal de mucha emoción es que lo que te voy a platicar lo había referido en una plática en el mes de agosto, porque me parecía que la ley de migración causaba cierta incertidumbre jurídica para los extranjeros, así como también había violaciones a los derechos humanos, al debido proceso. Los extranjeros eran discriminados respecto de sus procedimientos, y pues la grata sorpresa me la llevo al momento de revisar el Diario Oficial. Como de costumbre lo hago todas las mañanas, y veo que sale publicada esta reforma de ley. Déjenme decirles a ustedes, hablarle de tres conceptos, o estos conceptos que son en este caso importantes respecto de la internación, ¿ok?, y la permanencia de los extranjeros en México. Estos dos actos jurídicos, la internación y la permanencia, son potestad del Instituto Nacional de Migración. Te explico cómo sucede. Mientras tanto, los saludamos. Veo que hay 16 personas, no puedo visualizarlos a todos, pero saludos a Jacinto y a Javier Rosado, que nos están distinguiendo con su presencia. Cuando una persona extranjera pretende ingresar al país, ¿ok?, es el Instituto Nacional de Migración a quien le corresponde permitirle el ingreso o no al país. Razón por la cual puede ser de que si no tiene ningún problema el extranjero que desee venir a México, ingrese al país, ya sea como turista o en su defecto para realizar una residencia temporal, hacer estudios, trabajo. Si existen dudas respecto de a qué se va a internar, puede ser valorado en una segunda revisión, y el Instituto Nacional de Migración decidirá en este caso a través de un acta de internación si la persona es permitida su ingreso al país, o un acta de rechazo si lo que pretende es que se vaya del país. La permanencia: hay muchos extranjeros que ya se encuentran aquí en México, que son residentes temporales, que son residentes permanentes, y que están en el país porque tienen una relación laboral, una relación de estudios, una relación sentimental también, o una relación jurídica porque son padres o porque son esposos en territorio mexicano. Sin embargo, el Estado mexicano es el que se encarga en este caso, o decide sobre la permanencia de los extranjeros. Figúrese usted que el artículo 43 habla precisamente sobre la internación o permanencia de los extranjeros, y allí están establecidos los supuestos generales por el cual el Instituto Nacional de Migración puede, en este caso, señalar la no internación o la no permanencia de un extranjero. Le voy a mencionar algunos artículos. Bueno, el artículo 43, la fracción segunda, la primera no la menciono porque es la que se reforma, ¿ok? Dice: cuando no cumplen los requisitos establecidos en la ley. Pongo un ejemplo muy claro. Un centroamericano, para poder ingresar a México, necesita una visa mexicana. Si el centroamericano llegase a venir con el solo pasaporte, pues obviamente no le van a permitir el ingreso, y con base a esta fracción segunda del artículo, en este caso, ¿verdad?, del artículo 43, pues le van a negar la internación.
estar sujetos a provisiones expresas de autoridad competente. Muchas de las veces autoridades judiciales de otras partes del mundo exhiben alertas rojas, esas fichas rojas, en la cual se le prohíbe a la persona salir de su país. Sin embargo, si una persona escapó de manera ilegal o de manera irregular y se pretende internar en el nuestro, si hay una ficha roja alertada, pues esta persona no va a poder ingresar a México. La fracción primera, que es la que se modificó, decía que serán en este caso negada su internación o la permanencia de los extranjeros a las personas que estén sujetas a un proceso penal o haber sido condenados por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados internacionales y convenios en el que México forme parte, o bien pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública. En videos anteriores había hecho el comentario de que no es posible negar, en este caso, la internación de una persona o restringirle su permanencia cuando una persona está sujeta a un procedimiento. Le voy a decir por qué. Porque cuando una persona se encuentra sujeta a un proceso penal, en este caso que haya sido vinculado a procedimiento, los que somos penalistas no me dejarán mentir y ustedes saben perfectamente bien que una persona que ha sido vinculada a procedimiento no es responsable del delito hasta en tanto se demuestre que así es, que es completamente responsable. Para que una persona pueda ser vinculada a proceso, en este caso a un procedimiento penal, pues se requiere que haya la existencia de un hecho que la ley señale como delito y que exista la mera probabilidad de que la persona participó o lo cometió. Estos dos elementos están señalados en el artículo 19 de la Constitución y en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales también, y que son elementos de fácil acreditación, quiero comentarlo así tal cual, ¿no? Sin embargo, si una persona es vinculada a un procedimiento, no significa que sea responsable. De ahí que a mi apreciación se estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia contemplado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como también en los artículos mencionados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que hacen referencia de que las personas no son responsables, ¿verdad?, de los delitos que se le atribuyen, que se les que por el cual se les ha imputado o se les ha vinculado a un proceso hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la reforma en el artículo 43, fracción primera, quedó de la siguiente manera. Dice lo siguiente: cuando derivado de sus antecedentes en México o en el extranjero se comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública. Si usted se da cuenta, en esta reforma, que pues vamos a dejar el link aquí para que usted lo pueda observar, se suprimió en este caso que podrán ser negada la internación o la permanencia a personas que estén sujetas a un proceso penal. En esta ocasión me permito aplaudir en este caso pues a las cámaras, ¿verdad?, de diputaciones, pues por haber hecho este consenso a la propuesta de ley que se elevó a estas reformas, en virtud de que si se seguía mencionando que una persona que está sujeta a un proceso puede ser negada su permanencia, se está vulnerando el principio de presunción de inocencia a todas luces, razón por la cual pues fue suprimido de esta fracción del artículo 43. ¿Qué es lo que queda? Cuando los antecedentes, no dice penales, dice antecedentes, que tenga la persona en México o en el extranjero comprometan la seguridad nacional o la seguridad pública, que son conceptos que nosotros debemos desarrollar o debemos conocer. Recuérdense ustedes que la seguridad pública está a cargo de la Federación, de los estados, de los municipios, eso según lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También existe en este caso la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuyo artículo segundo se define lo que es la seguridad pública. Me voy a permitir leerles a ustedes esta parte para que podamos entender la seguridad pública.
Dice que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios que tienen como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende desde luego la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos. ¿Qué quiere decir esta situación? Si un extranjero se encuentra en el país, ha sido sentenciado, ¿ok? Ha sido sentenciado y el Estado mexicano considera que el delito que cometió puede poner en riesgo la seguridad pública, son motivos suficientes para que se pueda acordar la no permanencia del extranjero en territorio nacional. Y lo digo con el debido respeto. Resulta ser que hay un extranjero que viene a nuestro país, llega a la península de Yucatán, tal vez puede rentar un vehículo, conduce en estado de ebriedad, causa un hecho de tránsito, comete homicidio culposo, es sentenciado, ¿ok? O llega en este caso, y hay tal vez a acuerdos reparatorios en cuanto a esta situación. Sin embargo, la autoridad tendría que valorar respecto de la permanencia, toda vez de que los delitos que ahí se están plasmando no son delitos de los que puedan ser considerados como graves, razón por la cual la autoridad pues tendría que valorar esta situación. Entonces, lo que es de aplaudirse es que se suprimió en este caso la sujeción a procesos respecto de la permanencia. En este mismo artículo, en la fracción segunda, en este mismo artículo, en la fracción tercera, voy a leer lo que decía la fracción tercera. Cuando se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de los elementos aportados. Y quedó de la siguiente manera: cuando se verifique que los documentos o elementos aportados no son auténticos. Aquí la gente que me está escuchando y que se dedica a hacer gestoría de trámites migratorios, esa es una gran sorpresa para nosotros, los que gestoriamos la materia migratoria o los que postulamos la materia migratoria, porque siempre he marcado una diferencia en lo que es un gestor y un abogado migratorio. Nosotros somos, en lo personal, un servidor es abogado migratorio, pero voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo aquí, miren. Resulta ser que un extranjero, en este caso, pues manifestó que tenía un domicilio en X parte de la ciudad. Sin embargo, por cuestiones de cualquier circunstancia, cambió su domicilio. No le dio tiempo de avisarle al Instituto Nacional de Migración de ese cambio, porque pues ya estaba en un procedimiento. Cuando el Instituto Nacional de Migración acude, en este caso, a realizar una verificación migratoria a su domicilio, resulta ser que la persona no se encuentra porque ya no vive ahí, o que simple y sencillamente sí vive ahí, pero no estaba al momento que la autoridad lo estaba buscando. Pongo también otros ejemplos donde las personas son, en este caso, por ejemplo, voy a comentarlo así, intentan una aplicación por unidad familiar. Me dicen que estamos teniendo un poco de problemas con relación a lo de la transmisión en vivo, como que se sale o se congela, pero pues si hay alguna cuestión así, les ofrezco una disculpa. Estamos observando esta situación. Bueno, entonces resultaba ser de que la persona manifestó que vivía en X domicilio en la ciudad de Mérida, pero cuando el Instituto Nacional de Migración acudía a la verificación, él no se encontraba. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, una persona, ahorita que estamos en pandemia debemos de estar todos resguardados en casa, pero sabemos que hay personas que de repente pues salen a caminar, salen a correr, a hacer algún ejercicio, y si migración llegaba y no encontraba a la persona, asentaba en su acta de verificación que no se encontró a la persona y que la información proporcionada por el extranjero era falta de veracidad.
razón por la cual con esta fracción tercera del artículo 43 negaba la permanencia del extranjero. Y comparto también con gran gusto que la reforma ya suprimió esa parte. Dice cuando se verifique que los documentos o los elementos aportados no son auténticos. Es decir, ya no se genera esta incertidumbre por parte de las autoridades. Déjeme decirle que en la oficina de un servidor han llegado muchas resoluciones negándole varios derechos a los extranjeros, aportando, o más que todo con este fundamento, fracción tercera del artículo 43 de la ley de migración. Y obviamente nosotros tenemos que aportar que si a lo mejor cuando fue migración no estaba o se habían ido de vacaciones, porque yo les soy sincero, usted no presenta un trámite donde aparentemente le pueden verificar o no le pueden verificar y no se va a mantener 24 horas en su casa esperando que la autoridad toque a la puerta, ¿verdad? Entonces también usted tiene una vida y pues tiene que continuar con su vida y no va a estar esperando hasta que la autoridad llega. Pero la autoridad llegaba y fundamentaba de que había falta de veracidad y con base a eso determinaba. Pero como no se acreditaba por completo, pues presentábamos recursos de revisión y obviamente en las oficinas centrales en la Ciudad de México pues observaban esta cuestión y pues en este caso revocaban las resoluciones para que se realicen nuevas diligencias. Ahora bien, lo que la fracción tercera dice en este caso es que se tiene que verificar que los documentos o los elementos aportados no son auténticos. Es decir, la autoridad tiene mayor responsabilidad al momento de realizar diligencias que puedan autentificar o que puedan corroborar que estos elementos o documentos son falsos. Si de repente una persona que en el argot migratorio quiero comentar que a lo mejor puede ser muy común, que alguien presente un documento falso, un acta de matrimonio, un acta de nacimiento, la autoridad primero tiene que comprobar que es falso para luego poder negar con base a ese documento. Es decir, también se le obliga al Instituto Nacional de Migración a interponer las denuncias ante la Fiscalía General de la República para que con base a los dictámenes en documentoscopía, en grafoscopía que dicha institución realice, pueda entonces sancionar al extranjero. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un debido proceso que se tiene que llevar al momento de que este órgano encargado de la seguridad pública, ¿verdad?, pues pueda emitir una sanción. Es que el artículo 43 de la Ley de Migración en esta reforma vino a beneficiar el debido proceso para todas las personas que son gobernadas, porque acuérdense, aquí llegamos a un momento que ya no hay una distinción entre mexicanos y extranjeros, porque de una vez que una persona inscriba un trámite o aplica un trámite, pues queda sujeto como gobernado a espera de lo que la autoridad vaya a determinar. Entonces, estamos hablando un poquito de esta situación y comentarles a ustedes prácticamente de la reforma. Entonces, en cuanto al artículo 43, se suprimió esta parte. Ahora bien, el artículo 64 habla de que el Instituto Nacional de Migración deberá cancelar la condición de estancia temporal o permanente a los extranjeros que se ubiquen en algunos supuestos marcados por la ley. Y esto siempre lo he recalcado, muchas veces lo recalco, los extranjeros al momento de adquirir su permanencia consideran ellos de que ya no pueden ser sancionados, ¿no? Y se equivocan. El Instituto Nacional de Migración puede cancelar en este caso la condición de estancia, porque no hay que perder de vista que, tampoco quiero ser grosero con lo que comento, pero extranjero deriva de la palabra francesa extraño. Entonces son personas que no son ajenas que son ajenas al país, razón por la cual deben de dar el ejemplo y de tener un mejor comportamiento incluso que los que son nacionales. Para la gente que espero que me visiten de otros estados de la República Mexicana, si alguien me comenta, pero nosotros estamos observando, hace 2 días aproximadamente, un extranjero de nacionalidad estadounidense pues pretendió quemar unas palapas en el puerto de Cizal, en una casa que era colindante, ¿no? Entonces ahí la autoridad también debe de tomar cartas en el asunto, pues para verificar la condición de estancia de la persona,
si tiene o no tiene una, y ver si aplica en algún supuesto de ley, pues para que pueda emitir algún tipo de sanción al respecto. Pero igual el artículo 64 se reforma la fracción sexta. Voy a leer qué decía la fracción sexta anteriormente. Decía estar sujeto a un proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales o el derecho internacional, y quedó de la siguiente manera: cuando derivado de sus antecedentes en México o en el extranjero se comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública. Es decir, volvemos al mismo punto. Si hay una persona que está sujeta a un proceso penal, no puede ser privada o no se le puede cancelar su condición de estancia hasta en tanto se acredite que es responsable. Porque volvemos al mismo punto, hay una violación a los derechos humanos, hay una violación al debido proceso, hay una violación al principio de inocencia, muy importante. Ahora bien, en el artículo 43 definimos lo que es la seguridad pública. Aquí, si los antecedentes en México o en el extranjero ponen en riesgo la seguridad pública, se le cancela su condición. Pero si también habla si ponen en riesgo la seguridad nacional. ¿Qué es la seguridad nacional? De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, y en este caso, usted puede ubicar esta definición, que son definiciones de derecho internacional, es la condición indispensable, dice, para garantizar la integridad y la soberanía nacional, libres de amenaza del Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera. Nosotros, como todos los demás países, vivimos en un país libre. Vivimos en un país soberano, cuya soberanía tiene que ser respetada. Persona que incurra o acuda a un país tratando de violar, de violentar, de vulnerar esa paz, esa soberanía que debe de reinar en cada país, pues es sujeta a una cancelación, en este caso, de su residencia. Obviamente estos son actos administrativos, la cancelación, porque no nada más te cancelo, por ejemplo, si Migración cancelara y ahí se queda. Tendría que emitir el Instituto Nacional de Migración la sanción correspondiente, que vendría siendo la orden de abandonar el país o en su defecto la deportación, que si me da la oportunidad pues vamos nosotros a hacer diferencias entre una y otro concepto. Bueno, saludo a Diana Canto, que está conectada, Gustavo Cabrera, Suemi, Miroslava, Carlos, abogado Fausto, muchas gracias por el favor de su atención. Siempre para mí es muy importante, muy grato que pues haya gente que esté interesada en lo que nosotros estamos comentando. Bien, el último artículo que se reformó es el 144 de la Ley de Migración, pero únicamente se reformó en su fracción. Ahorita les voy a decir qué fracción se reforma. La fracción cuarta, y que habla acerca de lo mismo. Voy a leer cómo estaba antes: estar sujeto a un proceso penal o haber sido condenado por delito grave. Ahora bien, al momento de ser reformado esta fracción del 144, dice que el extranjero será deportado del país cuando, derivado de sus antecedentes en México o en el extranjero, se comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública. Ya conocimos cuál es el concepto de seguridad pública, cuál es el concepto de seguridad nacional. Solo cuando los antecedentes penales tiene que ser así, porque no pueden ser antecedentes familiares o otro tipo de antecedentes, sino los criminales puedan comprometer. Aquí es una cuestión, no estamos diciendo que los comprometan, sino que exista la posibilidad, o la mera posibilidad del compromiso, entonces se puede negar. Habíamos comentado, yo siempre había tenido algún tipo de plática al respecto, en este caso, de, por ejemplo, imagínense ustedes, una persona está sujeta a un proceso penal, ¿no? El delito por el cual se le comete, en este caso, se le sujetó a proceso o se le vinculó a proceso, que es el término correcto, no es un delito grave,
pero el artículo tampoco especificaba si la sujeción a proceso o la vinculación a proceso es de delito grave o no. O sea, le digo, esta ley tenía muchas fallas. Resulta ser que no se le vinculó a proceso por un delito grave, que no se le puso mayor orden de restricción que pueda abandonar el país y la persona se va del país, ¿no? Imagínense, o en este caso la ponen a disposición de migración y migración la termina deportándola porque está sujeta a un proceso penal, está vinculado a un procedimiento. Entonces, el Estado mexicano estaría generando impunidad porque esta persona nunca va a ser sancionada, razón por la cual era importante llegar al análisis de esta situación, porque por un lado vulneras el principio de la presunción de inocencia, pero por el otro también estás causando afectaciones a la víctima. También hemos observado que existe una Comisión Ejecutiva Federal de Víctimas, Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, que se encargan de resarcir los daños en caso de que la persona pues no tenga, el imputado no tenga para hacer algún tipo de reparación. También se habla de las inscripciones que todas las víctimas tienen derecho y que el Estado está obligado pues a garantizarle, ¿verdad?, pues la reparación del daño. Pero creo que tampoco le corresponde tanto al Estado hacer este tipo de reparaciones, sino más bien vendría siendo pues al propio imputado que tiene que pagar, en este caso, ¿verdad?, pues por el delito que se ha cometido. A grandes rasgos, yo les saludo a todas las personas, saludo a mi amigo Carlos Pérez desde Progreso, que nos está saludando. En este caso, yo les comentaba lo siguiente. Miren, esta reforma en materia migratoria que atañe el índole penal es la primera del año. Yo sé, no es porque me lo hayan dicho, sino porque jurídicamente así lo siento, que van a venir otras reformas en materia migratoria, pero sobre todo cuando exista, en este caso, pues el cambio de gobierno en Estados Unidos. Saben ustedes que el día 20 de enero del presente año el señor Donald Trump abandona el poder de los Estados Unidos para darle paso al señor Biden. La política migratoria ha sido muy rígida, en este caso para el gobierno mexicano y para los gobiernos centroamericanos. Yo sé que se trata de seguridad nacional, pero pues debe de haber cuestiones que deben de beneficiar. Aprovecho también y comentarles a ustedes, a los que nos siguen en la página de Immigration Services Yucatán, que compartimos un criterio del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica donde dice que las personas se abstengan a salir en estos días porque las políticas migratorias van a ser un poco más severas para las personas que ingresen de manera ilegal, lo digo tal cual, en los Estados Unidos, porque van a ser incluso aprisionados en tanto estos días terminan o llegan hasta el día 20 de enero. Sin embargo, la política migratoria que adopte los Estados Unidos de Norteamérica va a repercutir con la política migratoria que se adopte en el territorio mexicano y sucesivamente las que se terminen adoptando para Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, ahorita les comento, esta reforma es la primera del año 7 de enero de 2021, es una reforma migratoria que atañe, en este caso, en la materia penal, porque ya no pueden deportar, ya no pueden cancelar condiciones a personas que se encuentran vinculadas a procedimientos, sino hasta que haya una sentencia y sus antecedentes criminales, tanto en México como en los Estados Unidos, pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública. Una cuestión que también aplaudimos es de que el Instituto Nacional de Migración ya no puede negar, en este caso, la permanencia de los extranjeros cuando se dude de la autenticidad. Imagínense que usted presenta un documento ante la autoridad migratoria y de repente pues la impresión no es del todo buena, pero pues la calidad de la impresión no es del todo buena, pero el documento es auténtico y dice, no, dudo de tu documento, te niego. No, aquí ya se está dando certeza al gobernado porque con esta reforma el instituto está obligado a verificar la veracidad de ese documento. Me queda claro que tendrán que doblegar esfuerzos porque también existen carencias como en todas las instituciones para poder llevar a cabo este tipo de autentificaciones. Bien, bueno, seguimos en el momento de saludos. Es un tema muy corto, quería exponerlo
y con esto pues saludarles a todos ustedes, para que a todas las personas que nos están viendo. No sé si hay alguna pregunta en lo personal o en lo jurídico respecto de las cuestiones migratorias, que esta plática la hemos diseñado pues para abogados, para estudiantes de derecho y para el público en general que tenga algún interés sobre esta reforma migratoria. Todo lo que tenga que ver con migración voy a ser muy puntual, y como les comenté desde un principio, en lo personal a mí me da mucho gusto, porque si usted ubica un video hace como 6 meses, hicimos la relación que existe entre el derecho penal y el derecho migratorio, y puntualicé de que estas fracciones son violatorias de derechos humanos, son violatorias al debido proceso, violatorias a la presunción de inocencia, ¿no? Sin embargo, dejo esto por aquí. Se supone que los antecedentes criminales ya no deben constar o ya no deben ser válidos, porque si una persona empieza a resolver respecto de los antecedentes que alguien tiene, estaremos hablando de discriminación. Bien, si no hay alguna inquietud, alguna pregunta, para mí fue un placer poder platicar con ustedes estos minutos. No me queda más que agradecerles de manera infinita el tiempo que están compartiendo conmigo, y me ha llegado una serie de mensajes por WhatsApp. En su momento los leeré, amigos, muchísimas gracias, y les daré respuesta. Sigamos compartiendo esta información si creen que es de utilidad, y por favor no dejen de darle like a las publicaciones y a suscribirme. Bueno, entonces aquí nos están comentando, licenciado Israel Puc, muchas gracias Israel por tu pregunta. Dice: en el caso del americano que intentó quemar la palapa de un domicilio en Cisal, con la denuncia que puse, ¿puedo cancelar su visa? ¿Ok? Bueno, fíjate, Israel, me da mucho gusto que estés atendiendo este asunto. Pues para la gente que no sabe, habíamos comentado que hace como 2 días un extranjero, pues creo que se enojó. Voy a hablar un poquito de del contexto de lo que creo que pudo haber ocurrido, sin hablar más o menos. Pues se enojó que estén construyendo una palapa, ¿no? Entonces, él, la manera de demostrar su enojo, intentó, ofendió, injurió a los albañiles que ahí estaban trabajando, a las personas que realizaban la palapa, y trató de quemarla, ¿ok? Eso es lo que se ve en un video, hay evidencia. ¿Qué te sugiero, Israel? El artículo 93 de la Ley de Migración fue reformado en el 2020. Anteriormente, el Instituto Nacional de Migración podía recibir denuncias. Hoy día ya no las recibe, ¿ok? Te canaliza, en este caso, al Ministerio Público. Yo, ¿qué te sugeriría, Israel, amigo? Pide unas copias cotejadas de tu carpeta de investigación y se las diriges, en este caso, al representante del Instituto Nacional de Migración de Yucatán, y le haces del conocimiento que hay una carpeta de investigación abierta en contra de este extranjero, porque déjame decirte que con relación a los hechos que estuvo a punto de hacer, porque me queda claro que hay hechos consumados como las amenazas, las injurias, pero pues hay hechos que no sé si se consumaron del todo. Para que el Instituto Nacional de Migración realice una verificación, estaría obligado el Instituto Nacional de Migración a constituirse hasta Cisal para verificar y corroborar primero, en este caso, la situación migratoria de la persona. Yo sí haría cumplimiento de este artículo, Israel, haría cumplimiento de este artículo. No esperaría de que el Ministerio Público gire el oficio hasta que pase 15 días y el Instituto Nacional de Migración conteste a ver si tiene o no tiene. La ley, el artículo 93, te paso el dato, amigo, es muy claro. El instituto recibirá la información de todas las personas extranjeras que son denunciadas para efecto de corroborar. Y si ves que la autoridad, en este caso, no hace nada, amigo, promueve un amparo. Es importante, así es la manera en la cual nosotros obligamos a la autoridad a realizar su trabajo, porque se tiene que constituir. Muchas de las veces, déjame decirte, Israel, que hay extranjeros que están escondidos o viviendo, en este caso, pues en lugares que no son tan comunes o para nosotros los
que estamos aquí en la ciudad, ¿verdad? Pues están en Cizal, o están en el puerto, en Chelén, Chuburná, Chavijao, Telchac, que para las personas que no son del estado de Yucatán, pues son playas que nosotros tenemos, pero son extranjeros que tienen condición de estancia vencida. Entonces puede ser de que el instituto llegue, tenga la condición de estancia vencida y sea un motivo de que el instituto pueda alojarlo en su estación migratoria, y si hay esos antecedentes, pues mejor que el instituto pueda decidir acerca de la permanencia. En México salió algo que es muy importante, por ejemplo, no sé si supieron ustedes de la ley de Argentina. También hay un video en mi página de YouTube muy curioso, lo digo tal cual porque estuvimos hablando al respecto. Mucha gente habla de la expulsión de extranjeros, que son términos que no, bueno, sí son usados, son del derecho internacional, pero le competen al presidente de la República. Es una deportación. Entonces, es una argentina, una mujer argentina que estaba en una delegación en la Ciudad de México, en una alcaldía, no recuerdo si era la de Azcapotzalco, no recuerdo muy bien, que observó que había unas personas que estaban dándole mantenimiento a unos árboles. Entonces, llegó a los empleados de la alcaldía, eran empleados municipales, los empezó a grabar, los empezó a ofender, los empezó a insultar. Los empleados del ayuntamiento se defendieron también grabando, y esta mujer, en este caso con un manotazo, tiró el teléfono del empleado y lesionaron al empleado municipal. Entonces se levantó la denuncia correspondiente. Esto te lo comento, Israel, porque pues le dimos seguimiento a través de diversos medios, que me puse a investigar qué fue lo que pasó, y obviamente ahí los abogados hicieron la notificación a Migración, y Migración acudió a la casa, pero la extranjera tenía documento vencido. Entonces, ¿qué hizo? Se regresó a su país. Entonces Migración levantó una alerta migratoria para que ella ya no pueda ingresar al país de nueva cuenta, porque obviamente no, o sea, ¿qué es lo que queremos todos, no? Vivir en armonía, que la ley es muy clara, que todos vivamos en paz, pero muchas de las veces no se puede. Nosotros somos mexicanos y a veces pues tenemos problemas con nuestros vecinos, pero pues no podemos hacer nada porque pues somos mexicanos. Pero si podemos hacer algo en contra de algún extranjero que está en el país y que obviamente pues no es mexicano ni siquiera por naturalización, y se le puede sancionar, adelante. No sé si abonamos, Israel, quedó en este caso contestada la pregunta. Espero que te pueda ser de utilidad, y si no, amigo, pues ya sabes, tienes mi número telefónico, con toda confianza me puedes marcar y lo comentamos. Fernando, muchas gracias. Fernando, saludos también. Ismael, Israel, Rosana Cantú, muchas gracias por visualizar. Maybor, muchas gracias por visualizar. Bueno, pues no me resta más que despedirme. Dice que quedó resuelta esta duda. Me da mucho gusto, Israel, que estés viendo este caso, y esperemos que se haga justicia, porque pues no queremos, ¿verdad?, pasar malos momentos, ¿no? Muchas de las veces podemos decir, bueno, es que no se afectó la seguridad pública porque no fue mi palapa la que se quemó, ¿verdad? Sin embargo, pues no podemos pensar que una persona de la nada venga y cause daños, y sobre todo de este tipo. Ahí está. Bueno, sin más por el momento, entonces, al no haber más preguntas, muchísimas gracias a todos. Pueden compartir esta información hasta donde lleguemos, hasta donde podamos llegar. Mi nombre es Luis Ángel Jiménez.